Buenas tardes. Reciba un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica para la Calidad y Seguridad Alimentaria y Ambiental, y que este año celebrará su 40 aniversario de fundación. Para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en este seminario de investigación titulado Aplicaciones dendrocronológicas en Costa Rica, presentado por el doctor Adolfo Quesada Román. El doctor Quesada es geógrafo y geomorfólogo egresado de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Ginebra en Suiza, donde obtuvo su bachillerato y licenciatura, maestría y doctorado respectivamente. Sus líneas de investigación son en geomorfología, amenazas naturales, dendrocronología y geopatrimonio, donde cuenta con más de 70 publicaciones indexadas. Actualmente labora para la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas al expositor o que soliciten la palabra con la función levantar la mano. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Adolfo. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí un grandísimo placer presentar en este seminario de investigación del SICA y bueno, compartir un poco y exponer un poco de mis resultados, diferentes trabajos que he realizado en estas líneas desde hace unos años para acá y bueno, las intenciones que tengo y tiene mi grupo conexo de trabajo de continuar desarrollando investigación en esta línea. Bueno, como título tiene aplicaciones dendrocronológicas en Costa Rica. Yo pertenezco a la Escuela de Geografía y también trabajo en el Laboratorio de Geografía Física de la escuela y también soy el presidente de la Asociación Costarricense de Geomorfólogos. Mucho gusto y bueno, gracias a todos los que están conectados y me están viendo. Bueno, el contenido de esta presentación va en estas 4 líneas, que es dendrocronología, cuáles son sus principales ramas, dónde se ha estudiado en los trópicos y qué se ha hecho en Costa Rica. Para empezar, como antecedentes, la dendrocronología se empieza a estudiar de las primeras referencias que tenemos históricas vienen con Teofrastro, hace, no sé, 2000 y tantos de años, donde él mencionaba que, voy a hacer esto pequeño, listo, donde él mencionaba que si uno mete una piedra en un árbol, un objeto similar, este se va a ocultar ya que el crecimiento que lo rodea, como sucede con el olivo silvestre, que estaba en la plaza del mercado Megara. Por ejemplo, eran algunos de los primeros registros históricos que existen donde se indicaba que evidentemente los árboles crecían y iban dejando un registro. Posteriormente, alguien que todos conocemos, Leonardo da Vinci, mencionó que los anillos en las ramas de los árboles cortados muestran el número de años y el ancho indica si un año fue húmedo o seco, es decir, de 1400, 1500 probablemente ya, o antes de 1500 ya se tenían estos registros, tal vez no registros, pero sí tenían estas observaciones. Aquí. El padre de la dendrocronología fue Andrew Douglas, que inicia todo este estudio en Arizona. Es este señor que tenemos en estas imágenes. Hace unos 100 años, por ahí empieza el estudio en los años 20 del siglo pasado. Él es conocido como el padre de la dendrocronología. Él observaba que los anillos expuestos en un tronco, en un pino en Flagstaff, al norte de Arizona, exhibían variaciones en sus anchuras. Entonces, él fue el primero en llegar a hacer lo que se llama la cross-datación, es cross-dating. Es el principio que se basa la dendrocronología y luego deriva en una serie de aplicaciones tanto en la climatología hasta la astronomía, la arqueología y muchas más. Aquí pueden ver, por ejemplo, estas dataciones que hicieron en un tronco, bueno, en una galleta, ¿verdad?
de un árbol muy grande, probablemente pinos, en el norte de Arizona. Otro de estos científicos fue Svein Gruber, un científico que murió hace poco, murió hace 1 o 2 años en Suiza. Entonces podemos mencionar que hay dos grandes escuelas, la escuela suiza, digamos, que luego se disemina por toda Europa, y luego está la escuela de Douglas en Estados Unidos, y de ahí se derivan todos los demás grupos de investigación que hay en la actualidad. ¿Qué es esta ciencia? Una manera sencilla de verlo, pues es la adaptación y estudio de los anillos anuales de los árboles, y desde su etimología, ¿verdad? Cronos, tiempo, y específicamente los eventos del pasado, dendros, que vienen de los árboles, y específicamente de los anillos de los árboles. Biología, el estudio de. Ahora, el estudio de la dendrocronología también incluye todo lo que son plantas leñosas, de ahí para arriba hasta los árboles, y también se ha empezado a tratar de investigar otro tipo de plantas no necesariamente leñosas, que también marcan, no necesariamente se llaman anillos, sino a veces tienen otros nombres, pero también marcan una temporalidad anual. Entonces, en la sana teoría, a medida que los árboles envejecen, crecen más altos y más anchos. Así es lo que vemos por fuera, pero bueno, por dentro están creciendo radialmente hacia afuera, y se coloca un anillo cada año, en la sana teoría y en ciertas especies. Por ende, tenemos que, tengo esto que se me está aquí, ¿dónde lo pongo? Ponerlo por aquí, ya. Tenemos una sección transversal, lo que se llama una galleta. Eso es lo que se recolecta, ¿verdad? Ya en árboles cortados, por ejemplo, para fines forestales, se pueden tomar muestras. Uno busca que sean muestras que estén en las partes más bajas del tronco, porque hay mayor grosor, están más claros los años. Si el árbol está vivo, se pueden tomar muestras con el barreno. Este es un barreno, se llama un barreno Pressler, es un tipo de barreno que se desarrolló en Suecia hace muchos años. Está una marca muy famosa que se llama Haglof, con H. De ahí inician los barrenos, estos de color azul, hay otros de color anaranjado, pero eso se usa cuando el árbol está vivo. Eso es un núcleo, y eso se utiliza para no dañar el árbol. Se pueden tener entonces dataciones por medio de esta manera, o muchos núcleos que se ven como estos, son unas pajillas, ¿verdad? Como llamamos nosotros en Costa Rica, y a partir de muchos núcleos o pajillas se pueden estudiar en el microscopio, cuando los anillos tienen lo que se llama se pueden ver las variaciones de manera macroscópica, es decir, lo podemos ver con nuestros ojos, pero también hay otros métodos que son microscópicos, que se necesitan hacer cortes más pequeños, de la longitud de 2 milímetros, 2 centímetros, y de ancho por 1 milímetro, en un microtomo. Se sacan muestras, se les hacen unos teñidos con alcoholes y safranina y otros químicos para realizar los anillos, y esto se lleva a un microscopio electrónico, y a unos 2.5, 5X, incluso 10X, se ven incluso las diferentes células de la madera. Por ende, entonces entre 1904... Adolfo, ¿sí? La diapositiva no está cambiando. No, a ver. No. ¿Ahora? Ahora sí, pero ¿Ahora? ahora sí. Ok, ¿esta la vieron? No. Ok, esta es la que explicaba de la sección transversal. Esta es la del barreno, ¿verdad? Este es el barreno Pressler que les mencioné. Esos son los núcleos que se sacan con este barreno. Hay de diferentes longitudes, hay desde 10, 12, 16 pulgadas, hay hasta unos mucho más largos, hay de diferentes grosores. Y los árboles que utilizó Andrew Douglas, hace más de 100 años, siguen estando vivos, los cuales utilizaron, por ejemplo, este tipo de barrenos. Entonces es un método que no es invasivo, es invasivo evidentemente, pero no mata al árbol. Luego lo que normalmente uno hace es que tapa con un agregado ahí de cobre, para que no hayan ingresos de insectos. Ahora sí pasó. Sí. Ok, perfecto. Sí, tal vez era por esa que siga pasando. Bueno, ya hace unos 100 años, como vemos, entre 1904 y 1911, se descubre esto de la crossdatación. Douglas se da cuenta que en Arizona los árboles tienen el mismo patrón de crecimiento, y los anillos estrechos y anchos ocurrían en los mismos años. Esta
Esta es la base de la dendrocronología, que los anillos de los árboles o ciertos patrones se repiten en diferentes árboles de la misma zona, ¿verdad? Entonces van los árboles dentro de una misma región, como bien menciono aquí, cuentan una misma historia. Entonces en inglés es el cross-dating y es la base, digamos, de la dendrocronología. Entonces se considera que cada árbol como un instrumento capaz de registrar, ¿verdad? Es un archivo vivo en el cual lee dicho registro ambiental de diferentes tipos. Y en plantas leñosas se puede adaptar el crecimiento anual de los anillos extrayendo esa información. Esto es basado en Fritz, que fue otro gran autor en los años 70, tiene varios. De hecho, es el que simplificó una serie de métodos en algunos libros muy, muy buenos, como uno que se llama Dendroecología, y hay otro que se llama Dendroclimatología. Entonces, evidentemente, los anillos, ¿verdad? Tenemos desde el centro, el pit, tenemos los diferentes ductos de resina, la madera temprana, ¿verdad? Que es la madera donde, en el periodo que está creciendo, y en el periodo que se cierra ese ciclo anual es la madera tardía. Entonces, este grosor acá, entre la madera tardía y la otra, en el inicio de la madera temprana, es un anillo anual. Hay anillos que son falsos, algún periodo en el cual hubo una sequía o una condición que hizo a generar un anillo, pero al final no se desarrolló. Tenemos luego ya la corteza del árbol, entonces se va a contar a partir de acá. Entonces, bueno, aquí ya básicamente hice el mismo resumen, ¿verdad? La madera tardía, la madera temprana, y esto me va a generar un anillo anual. Entonces eso, yo voy a saber que ese grosor fue de un año específico bajo condiciones específicas de clima, ambientales, hay otras características, por ejemplo, que lo condicionan, puede ser en el suelo, pueden ser animales que lo atacan y otras más. Entonces, la madera, básicamente la madera temprana, las células tienen paredes delgadas, gran diámetro, parece color claro. Esto es en las coníferas, sobre todo. La célula, en la madera tardía, las células paredes gruesas, diámetro pequeño y más bien son de color oscuro. Entonces, esto es una datación, por ejemplo, de una conífera joven, bastante joven, y aquí podemos contar que tiene, pues básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vean la madera temprana, en las primeras etapas, crecimiento bastante marcado, y posteriormente algunos años que hubo algunas condiciones limitantes, ¿verdad? Que generó anillos más angostos o más pequeños. En coníferas, ya en el microscopio, podemos ver cómo se nota esa transición de la madera tardía. Vean cómo se ven las células y cómo se ven la madera temprana, alargadas, de mayores tamaños. Y aquí podemos ir contando los años. Por ejemplo, aquí es año U, es el primer año, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 años, por ejemplo, tenemos aquí. Está bastante claro en una Picea albis. Pero en otros casos, las angiospermas porosas, tenemos otras características y ahí es donde empieza a complicarse el tema, especialmente en las zonas tropicales. La madera temprana, los vasos van a ser de gran diámetro, mientras que en la madera tardía los vasos tienden a ser más bien pequeños. Entonces la diferencia de esos anillos es más difícil de notar. Por ende, llegamos ya hace muchísimos años, se dice que no todas las especies de árboles marcan anillos, y por muchísimos años se ha llegado a decir, bueno, los trópicos prácticamente no marcan anillos y listo. Y por muchos años ciertas personas se aventuraron a estudiar los trópicos, sobre todo investigadores de Europa, de Norteamérica, y algunos incluso ya con ciertos grupos en países tropicales o que tienen partes tropicales, por ejemplo que Argentina, algunos en el norte de Australia han intentado hacer esto. Entonces, eso voy a explicarlo un poquito luego, pero ahorita voy a presentar lo que son los principios clave de la adaptación de anillos de árboles. Para empezar, el número uno y más importante es el principio de la cross-datación. Y entonces en lo que yo de diferentes árboles, en diferentes localidades, en una misma región, empiezo a ver que hay patrones que se repiten. A pesar de un árbol, por ejemplo que es mucho más antiguo que el B y que el A, vemos que ese mismo patrón de juntarse varios anillos se localiza en la misma zona, ¿no ven? Entonces, esto lo que me genera es a tener tendencias de que algo pasó en esos años que condicionó el crecimiento. Hubo ahí una condicionante, puede ser climática, puede ser ambiental, puede ser ecológica, y eso es lo que buscamos tratar de explicar desde diferentes enfoques, porque dependiendo del estudio, si el estudio
va hacia una línea climatológica, o ya sea ecológica, o ya sea geomorfológica, o antropológica, arqueológica en este caso, tiene diferentes enfoques y diferentes incluso métodos. Entonces, este principio de cross-datación, podemos ver, por ejemplo, cuando se marcan 3 puntitos, es cuando se marca un siglo, por ejemplo, en 1900 se ponen 3 y se pone 1 cada década. Entonces, podemos ver que vean que hay una tendencia a que esos mismos años van a marcar condiciones parecidas. Vean, un anillo falso, algo pasó ese año, y aquí un anillo angosto en 1931, 2, en 32 se vuelve a marcar acá. Ven, diferentes árboles, en este caso fueron estos Douglas Fir, que son en el cañón de El Dorado, en Colorado, Estados Unidos. Algunas complicaciones que empiezan a suceder, ¿verdad? Incluso en coníferas, ¿verdad? Que se ven muchísimo más claros, anillos falsos, por ejemplo, vean este acá. Entonces, esas subinterpretaciones son peligrosas porque me pueden echar a perder una cronología. En algunos casos, anillos que están ausentes, como por ejemplo, ahí está escondido detrás, pero evidentemente no se puede contar en esta muestra y entonces me va a correr un año todo el resto del registro. Este tipo de complicaciones hay que buscar identificarlas y tratar de buscarle solución. Y hay ocasiones en que, bueno, no hay, no hay anillos y entonces la visión general que se busca no la vamos a tener. El segundo principio fundamental, que es de muchas ciencias de la Tierra, es el uniformitarismo, en el cual se asume que muchos procesos climáticos que operan hoy han operado en el pasado y evidentemente vamos a tener procesos como por ejemplo sequías o lluvias intensas, en muchas partes sucedieron, pero sucedieron también en el pasado y entonces van a responder las especies, aunque sean especies hasta milenarias, hay árboles que más de 10.000 años han podido datar, las condiciones fueron, digamos, los mismos procesos se dieron en el pasado y pueden ser replicados, ¿verdad? Y se puede llegar a tener estados húmedos, estados secos, o bien incendios forestales en una gran región. Todo eso queda registrado en el árbol. Son archivos que tienen, entre todos los proxies que existen para dataciones absolutas, es el más eficiente, es el más preciso, porque tiene un error de un año, mientras que con cualquier otro método tiene una margen de error de algunos pares de años o incluso decenas, hasta cientos de años. El tercer principio fundamental es el factor limitante. ¿Qué es el factor que me condiciona que ese anillo sea más angosto ese año o que sea más amplio ese año? Entonces, no puede ser simplemente por un solo factor, pueden ser muchos. Por ejemplo, en esta imagen que siempre se utiliza, las dinámicas que son mantenidas en el tiempo, las tendencias de crecimiento, no es la misma. Por ejemplo, siempre hay que hacer un ajuste, porque los primeros años es normal que una especie crezca más y luego tiende a establecerse con un rango de crecimiento similar en cierto rango de oscilación de crecimiento. Ese se utiliza también, hay que hacer esas correcciones cuando se trabajan con cronologías. Luego cambios en la temperatura, por ejemplo, en los trópicos no tenemos esas variaciones en temperatura, pero en las zonas templadas sí. Luego, por ejemplo, todo lo que son los índices, por ejemplo, asociados con sequías, tiene mucho que ver en el registro. La precipitación, por ejemplo, en las zonas tropicales es lo que marca más diferencia. Los daños que tienen los insectos o daños por fuegos, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, en sequías, las sequías se van a ver muy claritas en esos años muy pequeñitos, como estos que están aquí. Entonces, esos son algunos de esas condiciones, de esos factores de crecimiento de un árbol que se van a ver luego reflejados a una escala regional, ¿verdad? En las cronologías. Otro factor es la amplitud, otro principio, perdón, es la amplitud ecológica. Entonces, a menudo los árboles, ¿verdad? Que tienen fragmentación, por ejemplo, que están en zonas fragmentadas, los árboles que tienen condiciones limitantes más severas, por ejemplo, cerca, digamos, de la línea de árboles, que tienen condiciones más difíciles, son los que van a marcar mejores cosas, por ejemplo.
Digamos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en la línea de árboles, ahí vamos a ver más claras las variaciones térmicas, vamos a ver más claras las variaciones, los ataques de los insectos. Entonces, esta amplitud ecológica, ¿verdad? Va a ser útil, a menudo se encuentran en esos márgenes de diferentes parches, ya sea boscosos o en zonas, por ejemplo, que fueron muy deforestadas. Los árboles de repente estaban con unas condiciones dentro de un bosque y de repente quedan solos y al estar aislados se empiezan a generar, a marcar aún más esas diferencias o esos cambios ambientales. El otro principio fundamental es la selección del sitio y del árbol. Esto es muy importante porque la señal ambiental, dependiendo del sitio, dependiendo del árbol, donde esté ubicado, dependiendo del enfoque que se le quiera dar al estudio, puede maximizar esa señal que se está buscando. Por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy haciendo un estudio dendroclimatológico, yo busco árboles muy grandes, grandes y que estén estables, ojalá en una zona plana, que el crecimiento haya sido constante y que el crecimiento no se haya visto tal vez tan condicionado por una dinámica de la superficie terrestre, es decir, cuestiones geomorfológicas. Pero si yo estoy estudiando avalanchas de nieve o estoy estudiando deslizamientos o inundaciones, me interesa buscar un árbol, valga la redundancia, bien alterado, bien jodido, ¿verdad? Que está en el margen del río, que siempre es golpeado, que está ojalá doblado. Esos son los árboles que son interesantes para ello. Si ando haciendo estudios ecológicos, estoy buscando más bien árboles que me interesen la relación que tienen con otra especie o dónde están localizados en el bosque, si son zonas que le dan mucha la luz, si son zonas más bien bosques donde se atacan mucho por los insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este árbol crece en zonas montañosas en el límite altitudinal superior de los árboles, es decir, la línea de árboles en los Alpes franceses, por ejemplo. En esta región el crecimiento parece estar limitado más que todo por las temperaturas de primavera y verano. A pesar de que no presenta ninguna evidencia de lesión, ¿verdad? Como ejemplos que di anteriormente, es un excelente candidato para reconstruir temperaturas, pero si está todo golpeado, no sirve para este fin. Otro principio fundamental es la replicación. No hay que confiar en un solo árbol, hay que buscar zonas o áreas en las cuales tenga varios árboles con condiciones similares para poder replicar y ver esa crossdatación. De lo contrario, no la voy a poder ver. Entonces, esa señal ambiental, por eso yo busco una serie de muestras. Aquí tenemos los núcleos ya montados en bases de madera o estas que llamamos galletas o secciones transversales. Y entonces ahí podemos ver diferentes señales ambientales, la precipitación, la temperatura, sequía, se puede maximizar o minimizar, ¿verdad? Esa señal muestreando un núcleo de árbol en muchas muestras. Ya, entre más muestras se tengan, la cronología va a ser más sólida. Las muestras luego se pueden medir de muchas maneras. Por ejemplo, las maneras más clásicas eran por medio de estas mesas de trabajo. Hay unas con lentes que se utilizan estos lentes Leica para estos. Esto es más que todo para maximizar cuando se trabaja con microanatomía de la madera, pero las maneras más generales es simplemente ligarlas. Muestras como estas que son de pinos, pues, evidentemente, estas simplemente se elijan y estas se escanean con un escáner, ojalá con una muy buena resolución. Anteriormente se hacía con un microscopio y se iban tomando fotos que luego se unían. Luego hay otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se apagan. Hay todos unos métodos para prepararlas, desde que se obtienen con el barreno, se echan, se ponen en unas pajillas, no especiales, pajillas de estas cocteleras que son más gruesas, entonces ahí puede entrar la muestra, no se va a romper. Posteriormente se monta en una base de madera, posteriormente se lijan, posteriormente que ya se lijan las muestras, ya pueden ser escaneadas, ya luego pasa al procesamiento, que es donde se vienen a medir esos diámetros. En el caso de que haya especies que marquen anillos, ¿verdad? Que sean claramente, se hace de esta manera. De lo contrario, si se tienen que hacer microanatomía o ¿verdad? Lo que es análisis microscópicos de la madera, lleva muchísimo más trabajo. También hay otros métodos, como por ejemplo en las zonas tropicales es muy normal con rayos X para ver variaciones en la densidad de la madera, porque hay cambios en esos anillos anuales. Eso es un método bueno, creo que tiene bastante impacto positivo en las zonas tropicales, donde es un poco más complicado el tema de los anillos. Esto lo veremos un ratito.
diferentes ramas de la dendrocronología, perdón, son estas 4 a grandes rasgos, pero hay muchas más. De estas derivan a otras más menores. Está la dendroarqueología, ¿verdad?, que utiliza los anillos para fechar cuándo se taló, cuándo se transportó, cuándo se construyó. Construcciones muy antiguas o incluso no tan antiguas, por ejemplo, de hace 100 años, y se busca esa madera, cuántos, puede ser que eran árboles muy viejos, entonces esos árboles de ahí para atrás se reconstruyen cronologías importantes. La dendroclimatología, que es de las líneas de investigación dentro de la dendro más amplias que hay, que es ver esa reconstrucción anual del clima, súper importante, del pasado reciente, podríamos decir, en el tiempo geológico. La dendroecología, podemos ver cómo es el movimiento de la línea de árboles, ¿verdad? La línea de árboles, zonas de importante altitud. Otros procesos ecológicos como brotes de insectos, movimiento de especies de árboles invasoras, efectos de contaminación en el aire. Esto es muy interesante, por ejemplo, en una dendrocronología urbana, podríamos llamarlo así, ver contenidos de metales, de gases pesados, metales pesados en diferentes anillos, en diferentes años, y se ven también variaciones. Son estudios bastante probables de hacer. Y otra que es la dendrogeomorfología, que es más bien ver cómo los árboles se han visto impactados por los diferentes procesos dinámicos de la superficie terrestre, la gran mayoría de ellos relacionados con el agua, por ejemplo, inundaciones, flujos de lodo, pueden ser caídas de rocas, puede ser la erosión también, son procesos que pueden ser estudiados por medio de la dendrocronología. Ejemplos, ven, como pueden ver, se pueden usar horcones de puentes, se pueden usar tablas de iglesias, de edificios antiguos, y puede uno reconstruir cómo fueron las condiciones de cuando esos árboles crecieron. Entonces se hacen esas extrapolaciones de tratar de acercar cuándo se cortó ese árbol, y ahí para tratar de reconstruir y tratar de irlo relacionando con otras cronologías más maestras, ¿verdad?, mayores, que coinciden con los datos de estos árboles. La dendroclimatología, ¿verdad?, vamos viendo más bien estas variaciones en el crecimiento de los anillos en la época seca y lluviosa, cicatrices o momentos que hubo incendios forestales. Eso es totalmente asociado con la dendroclimatología. Y podemos ver, por ejemplo, inicios tardíos de las fases de verano, de las épocas lluviosas en nuestro caso, o llegada tardía, por ejemplo, de las épocas secas. En el caso de la dendroecología, más bien entender, ¿verdad?, esa información contenida desde el punto de vista de la interacción con otras especies o con condiciones ambientales. Empezamos a ver estas variaciones, por ejemplo, aquí estrés, por ejemplo, menciona esta investigadora que está haciendo una extracción de madera en 2016 y se da cuenta que en el año 92 hubo un estrés, y tratar de explicar por qué esos estreses se fueron dando desde un punto de vista ecológico. Y luego está el punto de la dendrogeomorfología, y ahí, por ejemplo, en un caso de un árbol que crece con normalidad, por ejemplo, veámoslo aquí, hubo una decapitación, por ejemplo, en este corte A, ¿verdad?, del árbol. Pues básicamente lo que tenemos es un momento de estrés muy fuerte, ¿verdad?, en los últimos años, donde pum, simplemente se fue toda esa parte del árbol, una parte de una escar, ¿verdad?, de una herida. Entonces se nota muy bien en qué momento uno puede empezar a contar cuántos anillos para cada y cuánto sucedió. Si uno tiene varias de estas, puede decir, ok, en esta zona hay de este tipo de procesos cada tantos años, y se pueden hacer análisis de frecuencia, pero extendidos espacialmente. Luego puede ser esto, ¿verdad?, que más bien es hace cuántos años el árbol fue empujado de frente, y entonces empieza a ver en el momento exacto en el que el árbol ya estuvo creciendo, pues ha estado creciendo de manera anómala, que es un crecimiento excéntrico. O luego la eliminación de vecinos, ¿verdad? En este caso, hace cuántos años el río o la ladera, por ese segundo deslizamiento, se lo llevó, en qué momento hubo un crecimiento abrupto y de este otro, porque los vecinos pues, se fueron. Ahora bien, paso a los trópicos. En los trópicos se trabaja de las maneras, aquí voy a presentar algunos resultados preliminares. Bueno, ya son resultados finales, pero está en proceso la escritura de una revisión de muchos estudios en los trópicos que hay hasta diciembre del año pasado. Esto fue parte de mi doctorado, pero bueno, hace poco tuve que actualizar la información. Y bueno,
Estas son algunas impresiones de las campañas dendrocronológicas en el trópico, normalmente, bueno, con los barrenos Pressler, secciones transversales se pueden utilizar, es un guanacaste, o también se pueden utilizar secciones transversales de raíces, porque las raíces en muchos árboles van a marcar anillos también y es un registro importantísimo. Por ejemplo, en este caso a veces habían, como mencioné en la primera diapositiva, rocas que crecían alrededor de raíces y notaban ahí un crecimiento diferente cuando hubo un proceso extraordinario. Esto, por ejemplo, es de un arbusto del chirripó, que es el Hipericum irasuense, está en el volcán Irazú, evidentemente por su nombre, pero también en el Parque Nacional Chirripó y en otras partes del Cerro de la Muerte. Vean cómo se veían los anillos de manera macroscópica, pues parecieran que se ven anillos, pero ahí no se puede hacer una distinción verdadera de las anualidades que habían. Pero ya una vez que se hace un análisis anatómico, microscópico, claro que evidentemente empieza ya uno a ver a 1 milímetro, ya uno empieza a ver algo, pero ya se acerca a 500 de unidades, ¿verdad? Un medio milímetro, ya empezábamos a ver una diferencia más clara, pero si ya nos acercábamos a una quinta parte, una décima, ya podemos ver los anillos claramente. En los trópicos, ¿dónde se han hecho estudios? Pues en todas estas zonas que están aquí. En este estudio que yo realicé, entre 30 grados norte y 30 grados sur, se han estudiado todos estos casos, como que son estudios puramente de dendrocronología. Y hay desde el nivel del mar hasta casi los 7.000 metros sobre el nivel del mar, aquí por cerca de los Himalayas. Y en Sudamérica también, que hay zonas muy altas en los Andes. La gran mayoría de esos estudios son en América, casi un 60%. Mientras que ya Asia un 24%, África un 15% y Oceanía un 2%. Ustedes dirán, ¿Oceanía dónde? Bueno, pues aquí el norte, muy norte de Australia, digamos, ya en secciones que son incluso subtropicales y unas partes que son tropicales total. Luego, ¿cuáles son las familias más comunes? Estas que tienen por aquí: Fabaceae, las Pinaceae, Meliaceae, Boraginaceae, Anacardiaceae, Verbenaceae, Crupezae y Malvaceae. Son las más comunes. Y según los continentes o regiones circundantes, podemos ver en América Latina, sobre todo, bueno, aquí en Florida, al sur de Florida, hay bastantes, hay en República Dominicana estudios, en Puerto Rico, muchísimos estudios en México, abundantes estudios en Guatemala, Costa Rica tenemos bastantes estudios, Panamá unos 2 o 3 estudios, Colombia hay algunos estudios, en Brasil hay muchísimos estudios, sobre todo alrededor de Sao Paulo, muchos en el Amazonas, hay muchos estudios en el norte de Argentina, porque hay un grupo del IANIGLA, de un grupo muy fuerte en Argentina que ha estudiado bastante la parte de Misiones y el norte de Argentina, que tiene un bosque subtropical, y mucho de este mismo grupo se ha ido a trabajar a Bolivia y Perú, entonces tienen muchos estudios por allá. Luego en África vemos que es una gran diferencia, hay muy pocos estudios y muy repartidos en muchos países, no podría particularizar. Podría decir que en Kenia, más bien no en Kenia, en Etiopía es donde hay más estudios tal vez que se concentran por ahí, que es mucho con unos bosques ahí de acacias que marcan anillos. Y luego está en la zona del sudeste asiático y el norte de, bueno, de Oceanía, digámoslo así. Muchísimos estudios en Tailandia, muchos estudios en la India, Indonesia, algunos estudios y estos muy particularizados del norte de Australia. Cuando esto lo asociamos con ecorregiones, vemos que los bosques, que a pesar de que uno pensaría, no, los bosques muy húmedos, siempre verdes, de hojas anchas, pues sí, también son de los que donde más estudios hay, ven un 48%, prácticamente la mitad. Los bosques secos, que uno pensaría que son donde más estudios hay, pues no, estábamos todos equivocados, era un 14% apenas, que son bosques que uno pensaría que por su estacionalidad habría más y no lo es. Luego ya en tierras de, bueno, lo que son sabanas, matorrales, estepas y este tipo de cosas, un 11%, desiertos y en zonas séricas un 8%. Aquí se me traspasó, pero era más bien adelante, que eran los bosques subtropicales y subtropicales de coníferas, esos muy fuertes. Hay muchos estudios con dataciones muy bonitas, muy claras, y sobre todo ahí dominan la familia Pinacea, ¿verdad? Y otros que son menores, pero que nos llaman así poderosamente la atención en zonas altas, ¿verdad? De praderas, en manglares,
y pare de contar. Lo demás son zonas inundadas, tal vez en el Amazonas y otras regiones similares. Aquí algunas imágenes de cómo se ven los anillos de manera macroscópica. A veces uno dirá, ¿dónde está el anillo? Pero bueno, ahí está, ya el anillo viene por aquí, aquí en el otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Por aquí más o menos sería ahí. Ya son difíciles a veces de ver de manera, ¿cómo se llama? Macroscópica. En otras especies tal vez es más claro. Pero bueno, tenemos Alnus acuminata, por ejemplo, esta primera, y adivinen, aquí tenemos en Costa Rica, que es el jaúl, Cedrela odorata, se ve muy claro, es muy buscado las cedrelas, porque las cedrelas marcan claramente. Luego este Pseudotsuga menziesi en el altiplano de México, en Durango y en regiones similares, hay bastante y se marca muy claro. El Prioria copafeira, ¿verdad? En Colombia se ha estudiado mucho y marca, digamos que algo claro, pero no tan claro. En el sur de Asia, este es uno de los más comunes, el E, que es el Tobona ciliata. Esta familia marca muchísimo en toda esa región, es como la dominante. Y vean, Tectona grandis, esta es una muestra de Costa Rica, pero bueno, Tectona grandis, como sabemos, viene de la India. Posteriormente, cómo se ven ya anatómicamente, ya microanatómicamente, muchas de la selva anatómica de bosques inundados del Igapó, que ya les mostré hace un rato que era el Chirripó, acacias que vienen allá de Etiopía, Acacia tortilis, el C, el D es Lumnicera racemosa de Kenia, manglares de Kenia. Eso es algo que tal vez aquí aún no hemos trabajado tanto. Abios guatemalenses, vean qué bonito se marca, clarito. Este es en Guatemala, este es uno que se ha estudiado bastante. Y Tona ciliata de las selvas tropicales de Tailandia, muy clarito. Ya de manera anatómica, claro, todas se ven bonitas, pero lleva un trabajo bastante extenuante realizar estos análisis. Ahora, como un análisis de frecuencias, por ejemplo, vemos que en latitudes, interesante, Oceanía, evidentemente todos están más hacia menos 25, ¿verdad? Todas se van a concentrar por ahí, la mayoría de estas muestras. Asia tiende más hacia más 25, es obvio, y América, bueno, se está bien distribuido, ¿verdad? Toda la parte ahí de México y luego toda la parte de los Andes, es donde hay muchísimas muestras, y bueno, ya hacia los 30 grados, donde está toda la parte subtropical de Brasil, que hay muchas especies que marcan anillos, y el norte de Argentina. Y en el caso de África, todas están ahí cerca del cero, porque muchas se concentran ahí por donde está Kenia, la mayoría, pero hay también muchas en la parte más austral. En el caso de las cronologías, su extensión en tiempo, pues esto es interesante porque hay toda una discusión que decían, bueno, los trópicos, todas las cronologías son cortas, no pasan de 100 años, y bueno, no pasan ni de 50 años, era lo que siempre se ha dicho en estos países desarrollados, y no es así. Si nos ponemos a ver en esta revisión, pues hay cronologías en África que pueden llegar a casi 700 años, en Asia hay unas bastante largas que llegan hasta 700 y el resto de años, en América hay algunas que se han registrado de 600 y tanto de años, incluso una aquí en Costa Rica hay una de esas que andan por aquí, también en el Amazonas, pero estas son dataciones que se han hecho anillo con anillo, ¿verdad? No son dataciones con carbono 14 ni radiocarbón, no. Son dataciones anillo por anillo, se ha llegado hasta estas que están por aquí. Luego, en altitud, esto es interesante. En Oceanía, la mayoría se concentran por aquí. Bueno, la mayoría son en zonas bajas, ¿verdad? Que es algo interesante de saber. Pero en África, por ejemplo, tienden a haber muchas por encima de 2000 metros. Vean, como vemos aquí, muchas se concentran porque esas zonas de Kenia son highlands, ¿verdad? Son tierras altas, que hay muchísimas acacias. Y luego en América tenemos pues, los Andes, ¿verdad? Que tienen tierras bastante altas, pero no solamente ahí, también todo lo que es el cinturón volcánico mexicano, tiene muchísimas especies ahí de pinos, de aves, entonces ahí se concentran todos esos grupos. Y en Asia hay algunas, pero muy pocas, llegando a esos 4000 metros, poquitas, pero las hay. La mayoría se concentra en zonas medias, que serían unas zonas entre los 500 y 1500 metros, se concentra casi que la gran mayoría de las especies, de los estudios dendrocronológicos en los trópicos. Como con gran conclusión, las especies leñosas tropicales tienen el potencial de proporcionar información sobre estas condiciones climáticas, ecológicas y geomórficas del pasado usando dendro. Y luego las especies endémicas, es una conclusión interesante,
pueden producir anillos de crecimiento controlados por la variabilidad, y muchas de ellas, bueno, evidentemente por las oscilaciones de las lluvias, sobre todo, y la humedad, y muchas de estas especies no se sabe que marcan anillos. Y solo en Costa Rica tenemos 2000 y más especies, y muchas de estas son, o algunas de ellas son endémicas, y no sabemos si marcan o no anillos. Es decir, es un territorio vasto para experimentar porque todavía no sabemos. Ahora sí, ¿qué se ha trabajado en Costa Rica? Hay estudios desde el año 89 y probablemente anteriores, pero este es el que yo identifiqué. Existen unos 20 estudios por ahí en el país, tal vez haya más, pero publicados son estos, desde grupos internacionales de Estados Unidos, creo que canadienses, de Brasil, bueno, Suiza, que fue con los que yo trabajé, de Alemania, mucho. Creo que por aquí han venido a trabajar algunos de Alemania y Holanda, me parece, pero quien más ha trabajado esto es la Escuela de Ingeniería Forestal del TEC, y es con el grupo del doctor Roger Moya, quienes más han publicado en el país y tienen mucha experiencia en esto, y tienen los laboratorios, tienen la infraestructura para trabajar. Y bueno, pues además que es un grupo extraordinario. Aquí algunos trabajos, pongo nada más así títulos de algunos artículos. Este es el más viejo que yo conozco, que es este de Worps, que hace estudió en Ecuador, estudió en Costa Rica, y otro, este artículo en Brasil también, y ahí él había estudiado ahorita se me fue el nombre, el Quercus copeyensis, y ahí él había dicho que no, que prácticamente no se veían los anillos, hacía a simple vista, que había que hacer más estudios. Luego, estudios un poco más recientes, estos son de 2003 y así, y estudiaron este fue con Esther Fischler, y en este llegan a la conclusión que hay árboles en la selva que marcan anillos a pesar de que llueve tanto, con una diferencia, con solamente que haya una diferencia de 21 días que no llueva, las especies van a marcar anillos, al menos las que ellos estudiaron varias. Luego, estudios un poco más recientes ven relaciones, ¿verdad?, de diferentes características de la madera. Ya en un bosque seco tropical han estudiado mucho en esta hacienda que se llama La Pacífica, cerca de Cañas. Ahí este grupo de Martin Worps ha estudiado bastante. Luego, este estudio es muy, muy interesante de Brian Enquist y colaboradores, que estudiaron unas 8 especies allá cerca de Liberia, y tienen dataciones bien claras, las cronologías de cuántos años, y dan una buena guía de cuáles especies uno podría utilizar. Estudios, y aquí marco algunos del grupo de Roger Moya y colaboradores. Tenemos este donde usaron Pleodendron costarricensis, están este otro donde usaron Gemelina arborea, y estos otros que especies en peligro, ¿verdad?, con diferentes análisis de anatomía de la madera y actividad fluorescente, y muchos otros más que por ahí hay. Luego, se han probado diferentes métodos en Costa Rica, tanto macroscópicos, microscópicos, isótopos estables, rayos X, y las aplicaciones han sido desde la dendroecología, la climatología y la geomorfología. Se han tomado muestras desde 5 hasta más de 100 muestras por estudio, y los estudios han sido del nivel del mar hasta Chilpó, y las cronologías son desde 1 hasta más de 100 años a veces. Las familias que brevemente, en un estudio que estoy desarrollando, de hecho, con el doctor Roger Moya, rápidamente se ve que las familias Fagacia, Fabacia, Lauracia, Venenacia y algunas otras son como las más comunes. Estudios que yo he realizado para mi doctorado, y ya con esto voy cerrando, está este estudio que se publicó hace 2 años en esta revista, que es de las más connotadas en esta línea, que se llama Dendrocronología, y es sobre este Lipericum irasuense, pues que él muestra, ese arbusto muestra variabilidad con el encio, ¿verdad?, que es el fenómeno del niño, en el páramo costarricense. Se tomaron muestras aquí, este es en el Cerro Chirripó, muy cerca, aquí está la laguna de la Tortirrica, por aquí está, entonces aquí así estaría el Chirripó, y este es el arbusto, y bueno, Parque Nacional. ¿Cómo es la lluvia ahí? Bueno, pues básicamente deja llover en diciembre, ya en enero se registran 50 milímetros, pero tiene mucho que ver con los frentes fríos, y entonces básicamente los anillos se marcarían por aquí, por lo que sería la madera tardía. Y bueno, esto ya se los expliqué, pero entre los resultados tenemos que se tomaron 30 muestras, secciones, eso se cortaron. Hay una cronología entre el 78 y el 2017, 42 años, con una sensibilidad media de 0.3, que para los trópicos es normal. Incluso alta no puedo decir, pues puedo decir que es normal. Una media de 29 anillos, ¿verdad? De 29 años en cada muestra. El BAI, ¿verdad? El del 83, son súper pequeñitos.
Y aquí lo que uno diferenciaba mucho era un tipo de análisis que se llama pointing years o point years, que uno ve anillos que tienen características similares de que son más angostos. Esa es la manera de cronodatarlos en estos casos. Entonces ahí vi que anillos muy amplios eran 96, 2007, 2008, 2011, 2012, y los pequeñitos en el 92, 95, 98, 2003, 2010 y 2016. Pues déjenme decirles que los anillos amplios tenían asociación con años muy húmedos o bien que incluso hubo ciclones tropicales, mientras que los anillos pequeñitos eran años más secos que el promedio y a veces con sequía. Entonces, esta es la cronología máster, y aquí todas las cronologías detrás, y en esta cronología máster fue contrastada con el índice del niño, y en los meses de diciembre, enero y febrero, como vemos aquí en este mapa, aquí lo que está en blanco es el continente y aquí el océano, pues tenía una correlación, los anillos más amplios tenían correlación con años, una correlación bastante fuerte con años que eran niña, con años que eran mucho más lluviosos. Es decir, cuando crecía el arbusto más, tenía una asociación directa con la niña, y cuando crecía menos, pues el opuesto, que era el niño. Luego se hizo este análisis, un modelo, un modelo de ecuación estructural, y en este metimos todos estos datos, que eran la temperatura media, la precipitación, los años, cómo crecía, el crecimiento, y empecé a tratar de explicar cuáles estos otros eran los elementos climáticos, factores abióticos y a nivel de cada arbusto. Entonces tratamos de ver vecindad, la pendiente, la orientación de la ladera, cómo crecía, la temperatura, y bueno, nos dimos cuenta que evidentemente el SOI, ¿verdad? Que es este índice del fenómeno ENOS, pues tenía una relación muy fuerte con la precipitación, no tanto con la temperatura, claro, porque la temperatura es bastante constante, pero al mismo tiempo sí estos dos tenían una correlación positiva con el crecimiento, mientras que los factores abióticos aquí no sumaron en gran medida. Por ende, se llegó a la conclusión que entonces la anatomía de la madera permitió analizar estos anillos de este arbusto, que ya había estudios anteriores que lo habían indicado, sí, pero no con anatomía de la madera y no explicándolo con variables climáticas. Las relaciones clima-crecimiento apuntan a una fuerte influencia de las precipitaciones, lo que es consecuente con lo que ya habían reportado Fischler, Worms y otros en diferentes partes del país. Y hay correlaciones estadísticamente significativas entre el crecimiento y los eventos niña, más que todo, ¿verdad? Otro estudio ya más enfocado a la parte geomorfológica. Este es el primer estudio que se hizo en la zona tropical usando dendrocronología, en este caso dendrogeomorfología, y bueno, se publicó en la revista Geomorphology hace como 2 años, fue en marzo de hace 2 años. Se tomaron muestras hubo la inundación de la tormenta tropical Nate en 2017, y yo fui a medir en enero siguiente las alturas de hasta dónde llegó la inundación en 3 secciones. Y Pérez León, San Isidro General está más abajo, que es Miraflores, Pueblo Nuevo, y está San Gerardo Ríos, donde uno sube para Chirripó. Entonces, bueno, ahí sale mi hermano, entonces fuimos a tomar diferentes alturas de hasta dónde llegó la inundación. Aquí podemos ver, son las diferentes heridas que hubo en los árboles. Entonces, ¿qué se usó? Bueno, se usaron 90 árboles golpeados de 3 sitios, se voló dron después en las zonas para poder hacer un modelado hidráulico, ¿verdad? Que aquí se hizo esto, que es la reconstrucción del modelado hidráulico, y por último se hizo un modelo lineal generalizado. Entonces, ¿esto qué nos da? Nos da aquí los valores de la profundidad del agua, la velocidad y el número de flood, que es la rugosidad del canal. Ahí nos dio valores muy similares a los reportados incluso en una estación hidrológica que tenía ahí el ICE. Entonces, aquí, ¿qué nos dimos cuenta? Por ejemplo, en otras zonas, en el sur de Costa Rica, nuestro error medio cuadrático era de 1,25 metros para ese evento de 2017, y andaba muy similar con las Islas Canarias, que es subtropical, incluso más de 2 metros, en Bután, que hay una parte ahí que es afectada por monzones, más de 1,5 metros. En España, con datos, incluso usando estaciones totales, no drones, estaciones totales, 1,35 m. Ya otras zonas, Victoriano, bueno, tenían ya el LIDAR 0,35, y bueno, en otras zonas
En Estados Unidos, perdón, en Canadá y en Estados Unidos los errores eran, y en Polonia los errores eran mucho menores. Y el pico de descarga se pudo saber en el tiempo, ¿verdad? Se pudo reconstruir en la tormenta Nate, que nosotros nos dio 947 metros cúbicos por segundo. Después, esto lo asociamos ya con la parte geomorfológica y nos dimos cuenta que las zonas donde hay bancos o terrazas aluviales son las zonas donde mejor se pueden ir a tomar muestras y donde mejor, ese es el gran resultado del estudio, y que en esas zonas el error medio cuadrático es aún más bajo, de hecho casi menor a 1 metro. Entonces, ¿qué conclusiones llegué? Pues que básicamente la reconstrucción es posible, se puede realizar en los trópicos usando dendrogeomorfología. Donde están localizados es mejor en estas zonas donde hay bancos, ¿verdad? Bancos que están más estables, son los que normalmente llamamos las terrazas aluviales, y que este estudio tiene implicaciones en el riesgo porque si podemos ir reconstruyendo los caudales, podemos luego modelar las inundaciones eventuales y potenciales y generar mapas de riesgo de inundación. En un estudio un poco más reciente que se publicó hace 4 meses, fue en noviembre, 3 o 4 meses, igual en la revista Geomorphology, y se buscó asociar esto mismo que usamos en una parte pequeñita, pero a nivel de cuenca y de una manera más regional. Por ejemplo, aquí lo estábamos haciendo en la cuenca nada más aquí del río Buenavista y Chirripó Pacífico, pero lo tiramos a toda la cuenca del Terra, la cuenca más grande de nuestro país. Y entonces tomamos muestras también en el río San Pedro, en el río Volcán y en el río Cotopaxi. Y usamos datos del ICE, de estaciones hidrológicas, y aplicamos este método que fue pues, nuevo, que fue, bueno, ubicar los sitios, buscar la información que existe, lo que ya les enseñé, ¿verdad? A caracterizar la geomorfología, vuelos de dron, la dendrogeomorfología y luego los modelados hidráulicos y análisis estadísticos, reconstruir los caudales, pero se aplicó aquí un análisis de frecuencia de inundación. Estos son análisis que utilizan datos más bien en este caso hidrológicos, pero de estaciones hidrológicas, pero le agregamos la reconstrucción de los caudales. Entonces estamos haciendo lo que se llama datos no sistemáticos. Tenemos los datos sistemáticos, ¿verdad? Y luego le agregamos ese no sistemático para ajustar esos caudales. Y luego hacemos un análisis regional de inundaciones, donde hicimos un análisis de la amenaza, todos estos anteriores para la amenaza, y luego además se hace un análisis de la exposición y de la vulnerabilidad para hacer análisis de riesgos. Aquí está la reconstrucción, podemos ver la cuenca más pequeñita ahí era el río Pejivalle y eran 129 kilómetros cuadrados. Un evento donde hay 750 casi, vamos, casi 1000 metros cúbicos por segundo ocurre cada 100 años. Eso es lo que estamos aquí calculando, un periodo de retorno. Mientras que ya en Palmar Norte, ya en la salida de la cuenca, donde va un montón de agua en ese río, un evento donde llega a casi 20.000 metros cúbicos por segundo ocurre cada 90 más o menos años. Esto nos da periodos de retorno y estamos viendo que esto se está dando con mayor frecuencia, lo que es muy peligroso. Entonces tenemos el mapa de amenaza. Yo además de esto hice otros análisis para simplemente condicionar la amenaza en una zona, en la llanura de inundación nada más. Yo multiplico el periodo de retorno de cada 10 años, lo multiplico por un índice morfométrico que se llama el índice de humedad topográfica. Entonces, solamente en áreas donde el índice de humedad topográfica es alto, la amenaza me va a salir alta. Y son estas áreas. Luego, esta es la exposición. La exposición utilicé una distribución de la densidad de la población y la densidad de edificios, que se utiliza, es unos datos de las Naciones Unidas. No es la población distribuida por distritos, que no me hubiera servido para nada. Y luego la vulnerabilidad utilizando el índice de desarrollo social del Mideplan por distrito, que es lo que existe, que usa 14 variables sociales y puedo obtener los diferentes niveles de vulnerabilidad para llegar al riesgo. Entonces puedo llegar a ese nivel ya de riesgo de prácticamente 1 kilómetro cuadrado, y cada puntito de estos, ¿verdad? Es de menos de 1 kilómetro cuadrado. Ya. Entonces yo puedo tomar decisiones ya puntuales sobre las áreas de mayor riesgo de inundación con un criterio de periodo de retorno, con vulnerabilidad, con exposición, y llego al riesgo. Es algo que prácticamente en Costa Rica existe muy poco. Bueno, en muchos países del mundo, pero en Costa Rica aún más.
De resulta que cuando yo tenía ya ese estudio hecho, se vino hace un poco más de un año el huracán ETA, y entonces pues se activó estas grandes lluvias, perdón, y vamos a ver si lo pueden escuchar bien aquí, cuando fue, ay, perdón, voy a poner nada más esto es a la altura de Palmar, a la salida de la cuenca, y prácticamente casi llega a la altura del puente. Quienes conocen esta zona saben que es una zona bastante, es un puente bastante alto. Vean aquí en Cotón, en Cotobruz, en un río que no, prácticamente nunca se inunda y pasó por encima del puente, inclusive. Y bueno, zonas que siempre se inundan en Pérez de León, ¿verdad? Puentes pequeñitos, totalmente colapsados. Y este es en el puente sobre el río General, a la altura de la Junta de Pacuar. Y esas mismas zonas nos salen como zonas de alto riesgo. Bueno, estas son algunas referencias de las diapositivas iniciales y lo demás fueron mías. Y muchas gracias, ese es mi correo electrónico y bueno, estoy más que complacido por la invitación y quedo abierto para colaboraciones futuras con quienes estén interesados en este tema y bueno, en otros conexos. Muchas gracias. Buenas gracias. Muchas gracias, don Adolfo. ¿Se pueden hacer preguntas ya? Yo creo que sí. Ok. Muchísimas gracias por su excelente charla. Yo tengo una pregunta. Usted ha estado mostrando datos de las publicaciones, ¿verdad? Que se han hecho en diferentes regiones, etcétera, que han mostrado, según entendí, especies de árboles tropicales que tienen anillos, ¿verdad? Que desarrollan anillos de crecimiento anuales. Pero hay estudios en diferentes países o regiones tropicales que muestren, que comparen o que indiquen cuántas especies, cuál proporción de las especies leñosas producen anillos versus las que no, en alguna localidad o en alguna región. No, así tan puntual no. Lo que sí tengo es, bueno, esperemos que, bueno, todavía no he enviado ese artículo porque falta, pero bueno, yo hice la revisión de, como le digo, no sé cuántos artículos eran, creo que al final se usaron 350 estudios y en eso yo tengo unas tablas donde vienen todas las especies, pero ya separarlo a ese nivel de detalle creo que no está hecho por familias, simplemente pues están familias, especies, ¿verdad? Y géneros. Entonces, al final, yo pienso que en los trópicos hay muchísima tela que cortar porque queda todavía muy abierto. Eh, es muy injusto porque, por ejemplo, uno dice, zona tropical, inmediatamente dicen, la mayoría de los estudios son pinácea y salen porque salen pinos allá en Tailandia, todos los estudios de México, muchos estudios de pinos que hay en Oceanía, bueno, en el norte de Australia, básicamente. Entonces eso dispara, ¿verdad? Que pinácea sea como de los más comunes. Pero a mí me llamó la atención eso, que la mayoría de los estudios están sobre todo en especies, ¿verdad? Que son de bosques lluviosos, que uno hubiera dicho, no, era de bosque seco, ¿verdad? Y no necesariamente. Probablemente por la diversidad de especies que hay. Entonces se dispara el número de estudios. Claro, sí, sería interesante hacer un estudio de ese tipo, ¿verdad? De tal vez agarrar una localidad, una cierta cantidad de especies leñosas y ver cuántas desarrollan anillos de crecimiento versus cuáles no, hacer correlaciones con diferentes grupos taxonómicos también, sería sumamente interesante. Aprovecho para mencionarle que, bueno, mi nombre es Mario Blanco y aquí estamos también participando el profesor Rafael Acuña y Olman Alvarado. El primer semestre vamos a dar el curso de anatomía vegetal en la Escuela de Biología y quisiéramos invitarlo a usted de una vez para ver si es posible que nos diera una charla en el curso. Después lo contactamos para eso. Muchas gracias. No, con mucho gusto, más bien, yo encantado de colaborarles, más bien. Gracias. Muchas gracias a Mario por la pregunta.
Muchas gracias, Adolfo, por esta excelente presentación. ¿Tenemos más preguntas? Yo tengo una pregunta, Adolfo. Eh, digamos, estuvo muy interesante lo que usted nos presentó y creo que pues es bastante útil. Por ejemplo, me llamó mucho la aplicación en términos de lo que es el estudio de la contaminación ambiental, ¿verdad? Como por emisiones y todas estas cosas. A mí me gustaría saber, digamos, como qué otros estudios tiene usted pensado hacer, digamos, ya sea a corto o a mediano plazo en este campo. En este momento hay unas muestras que yo había dejado allá en Suiza, no me las trae por ahí, como todos sabrán, ¿verdad? Muchos de aquí han estudiado en el extranjero o han viajado, obvio, y uno no se puede traer todo, ¿verdad? Entonces yo las dejé allá con la fe de que las trabajaran por este procesamiento de la anatomía de la madera y no se realizó. Entonces yo me esperé todo el año pasado y yo mandaba un correo cada 2 meses. Bueno, entonces básicamente estoy extraditando las muestras, ¿no? Volviéndolas a casa y hay unas de Suitenia macrofila que son de caoba y también Enterolobium cyclocarpum, que es el Guanacaste. De esos tengo bastantes muestras que saqué en 2019, hace como 2 años, y esas muestras es cuestión de trabajarlas. Ya estoy en coordinación con Roger Moya del TEC y vamos a procesarlas. Luego por ahí vienen otras de un quercus, de la zona alta ya en ese estudio es más de dendroclimatología igual, que digo es Guanacaste. Y lo mismo con unas muestras que tengo de un quercus allá en la zona del Valle del Silencio, en Talamanca. Luego, bueno, me falta ese review, ¿verdad? Que menciono ahí. Ese falta todavía de desarrollarlo. Ese está en camino. Luego también empezamos hoy, por cierto, yo colaboro aquí en la Escuela de Geografía con Christian Birkel, que trabajan más hidrología y isótopos estables. Y él me mencionaba que ahorita se me olvida ya me acordé de la especie, en la reserva de San Ramón encontraron que pareciera que marca anillos este árbol que se llama Ticodendron, que hace poco lo habían registrado como endémico de Costa Rica, pero que resulta que es un árbol que está bien distribuido en la región. Entonces ya en unos días va un estudiante que está haciendo una maestría a sacar muestras de ahí. Entonces, hay mucho potencial. Ahora, en eso que usted mencionaba, lo de la parte de la contaminación, sería muy interesante poco a poco, ¿verdad? No podemos ir de golpe, pero por ejemplo, en el centro de San José hay una serie de árboles que son muy grandes, que tienen muchos años, y sería como buscar una especie común, no común, sino que se repita muchas veces para poder tener, pues, uno de los principios, ¿verdad? Que es la replicabilidad, y sacar muestras y llevarlas. Eso lleva un trabajar, porque una vez yo lo vi hacer allá en Suiza. Eso se agarra año con año, se corta, y eso hay que, ya eso ahí nos podría ayudar usted, ¿verdad? Ya luego, es cada anillito, hay como que quemarlo un poco, y esa ceniza es la que luego se analiza. Entonces eso se hace, pero año con año. Lo que pasó una vez con unos pinos, era de España, ese estudio que le digo, fue una zona donde hubo minas en los años 90, y había muchos árboles a las orillas de los ríos, y de ahí tomaron las muestras, cortaron las muestras de las raíces de esos árboles, pero no lo pudieron hacer año con año, era muy difícil, pues son muy pequeñitos. Entonces lo hicieron cada 5 años, cortaban 5 anillos, 5 anillos, 5 anillos. Entonces sí se veía en un lustro, ¿verdad? Donde aumentaban ciertos metales pesados. Entonces eso era muy interesante. Pienso yo que se podría hacer en zonas urbanas también. La cosa es, uno, encontrar la especie, ¿verdad? Que sea bastante común. Dos, que marque anillos, que es un problemón, a veces no lo hace. Y tres, ver esa otra parte de cómo cortar los anillos y el otro procesamiento, que ya esa parte química, bueno, creo que es más rápida. Lo otro es lo complicado. Y claro, qué interesante. Y nada más un dato que fue que creo que me perdí un momento. Aquí, ¿cuánto es lo más que han podido, digamos, lo más antiguo que han encontrado en datación? El estudio ese que se hizo en la selva, Esther Fischler y Martin Worps llegaron a un árbol de 650 años por ahí.
Ya, déjeme darle el dato exacto, pero sí, ese es el más, aquí lo tengo. Deme un segundito, que lo tengo aquí en una tabla. Sí, fueron 600 y resto de años, más de aquí lo tengo. Fueron 651, sí, 650 años. Wow, interesante. Sí, ese fue el más antiguo que ellos encontraron y ellos sí son de, porque pasa que una vez un estudio el año 98, 99 que salió incluso en Science, que dijeron que un árbol del Amazonas había llegado a 1500 años. Y entonces, claro, la gente explotó, ¿verdad? Le explotó la cabeza y dijeron, claro, podemos hacer muchas cosas en los trópicos, cuando se dieron cuenta que había sido con radiocarbón y eso exageraba la señal. Entonces no era válido. Entonces ese artículo queda como un ejemplo de lo que no hay que hacer en los trópicos. Sí, claro, yo recuerdo un documental que una vez vi sobre el árbol Matusalén, creo, que es como el árbol más antiguo del mundo, que no dijeron dónde quedaba, pero bueno. Hay uno que hay de 12.000 años, pero está en California, pero esos sí son de esas edades. Ellos sí tienen esas edades y en zonas templadas que el clima es muy marcado, ¿verdad? Y son árboles, digamos, son pequeños, pero crecen a una velocidad, ¿verdad? Muy, pero los anillos están claramente marcados. Wow. Muchísimas gracias, Adolfo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo vi que Cristina levantó la mano. Y luego me arrepentí, pero como está, Adolfo, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo era de las que creía que la mayoría de estos estudios en Costa Rica se harían en el bosque seco, un poco digamos, bueno, yo trabajé bastante tiempo en el bosque seco, un poco digamos, que uno tiene esta estacionalidad muy marcada. Sin embargo, si entendí bien, sus resultados del Chirripó más bien mostraban como que eran como las etapas de crecimiento anormal las que le permitían marcar, digamos, los anillos. Em, entonces estoy tratando de pensar, digamos, cómo se podría esto usar en otras zonas, porque, digamos, el bosque seco sigue siendo, bueno, esos árboles que usted mencionó son de bosque seco, ¿verdad? ¿Qué esperaría usted encontrar ahí entonces? De las Hay muestras que mayor, va a traer de Suiza. sí, que son de aquí, pero bueno, anduvieron paseando ya 2 años. No, básicamente yo pienso que hay un problema porque en la albura, ¿verdad? La parte blanca de la madera o el duramen, siempre se me confunde. Bueno, la parte blanca de la madera al inicio, en los últimos años, casi no se marca, digamos, es muy difícil a la vista. Entonces, como hacer el análisis macroscópico, yo no pude con Guanacaste ni siquiera con Suitenia macrofila porque no se veía en esos primeros años. Por eso yo tengo la fe y yo sé que con especies muy similares sí se ha logrado, es con rayos X. Con rayos X sí se marcan y luego esas diferencias en rayos X se pasan a diámetros y listo. Ya con eso uno podría tratar de hacer ya puede hacer una reconstrucción más realista. El punto es cuando esa parte, especialmente con Guanacaste, ¿verdad? Que es casi la mitad, ¿verdad? De la muestra blanca, entonces se pierde, no se ven los anillos, pero en la otra parte se ve súper clara. Entonces yo pienso que van a ser buenos resultados. Bueno, nos daremos cuenta, nos cuenta, dijo. Esperemos, a cruzar Sí, los dedos. y lo otro es que tuve que salir un momento a atender a alguien, entonces no vi si hablaron un poco de eso. Nosotros tenemos una colega que de hecho la invitamos hoy a la presentación, pero bueno, ella está en Italia, entonces debe estar durmiendo, pero dijo que iba a verla otra hora, que trabaja esta parte de dendrocronología, pero también con isótopos estables para dar, Correcto. digamos, otro tipo de respuestas. No sé si me pareció entender que usted también trabajaba en ese campo o es más como... Sí, lo que pasa es que aquí en Laboratorio de Geografía Física, en la escuela, tenemos también lo que se llama el OACG, ¿verdad? Que es el Observatorio de Agua y Cambio Global, y él lo maneja Christian Birk, que el Christian trabaja más isótopos estables, entonces ahora él ha empezado a trabajar un poco más también con Dendro en los últimos años, y como yo estaba haciendo esto, digo, bueno, eso lo vamos a aprovechar, lo que usted sabe, y tratar de agregarle los isótopos estables, así que en unos meses aprenderé, me imagino, porque me va a tocar meterme. De momento, yo sé que lo utilizaban mucho en Alemania, era donde más lo trabajaban, pero igual en otras zonas también.
ahí sí le quedo debiendo un poco en esa respuesta. Ok, ok, no, esa era la otra, era esa curiosidad. Y la última era, digamos, sobre la aplicación de esto en cultivos agrícolas, digamos, pues obviamente nosotros cuando esta colega estuvo de visita fuimos al CATI, estuvimos hablando ahí con los franceses que nos regalaron unos cortes de unos árboles, digamos, de café, bueno, unas plantas de café un poco viejas, un poco porque querían ver esto, ¿verdad? Si se podía marcar como algún efecto del niño, la niña, cambio climático, etcétera. No sé si ha tenido oportunidad o sabe un poco más de cultivos de este tipo. Yo en esas búsquedas de especies, porque nosotros íbamos a los ríos, por ejemplo, y nosotros tratamos de hacer lo de los anillos en los ríos, pero nunca salió. Entonces lo que nos dedicamos fue a medir lo de las alturas, pero yo probé como 30 especies en los ríos de Pérez Celedón y esa zona, y vieras que me llamó mucho la atención que encontramos un árbol de como 3 árboles de mango en Buenos Aires de Punta Arenas y marcaban clarísimo los anillos. Entonces yo me quedé con esa de patín ahí, pero no me he puesto a trabajarlo. Ya se podría uno ir a Orotina a buscar árboles bien viejos y tal vez puede lograr algo bien bonito. Hay un estudio de esos de Costa Rica, de esos 20 que yo mencioné, que lo hicieron con naranja en la zona norte. Hay un estudio ahí. Luego bueno, bueno, no, esos no son cultivos, no, sí, son cultivos también, porque es cultivo pero forestal, lo han hecho con Tectona Grandis, mucho, el grupo de Roger Moya, es con lo que más ha trabajado, de hecho. ¿Y qué más que me acuerde? Bueno, evidentemente allá en la zona, digamos, allá en Europa lo hacían con olivos, pero el olivo era como muy difícil porque el olivo se dobla, ¿verdad? Entonces a veces era lo problemático también, pero sí se puede con cultivos. El que yo vi, como le digo, mango, clarísimo, así, yo me sorprendí lo claritos que se veían los anillos a simple vista. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, quería mencionar que Cristian fue uno de nuestros expositores invitados el año pasado en este espacio, de una charla muy interesante. Bueno, creo que ha llegado el momento de agradecerles a todos y todas por su atención.